Hola, soy Diego Luna y hoy vamos a conocer más sobre la investigación-acción en el aula. Comenzamos. El método que se utiliza para la investigación-acción es científico. ¿Quiénes participan en la investigación-acción? Son dos personas. Uno, el sujeto investigado. Dos, el investigador. El sujeto investigado está activamente y participando en la investigación, porque él es el que está inmiscuido en el problema y debe de estar consciente de cuáles son los problemas, alteraciones o actividades que afectan en este proceso cognitivo o social o cultural. Mientras que el investigador es un mediador de discusiones. Él realiza las discusiones para que se confronten los sujetos investigadores. También pueden ser sujetos de consulta para que los sujetos investigadores puedan preguntarle cualquier duda que tengan sobre esta investigación. Tiene un padre y la investigación-acción también tiene uno. Y es Kurt Lewin. Él sustentaba que la investigación-acción se podían lograr de forma simultánea avances teóricos, con el fin de que hubiera un cambio en la sociedad. Un ejemplo, en estas épocas que hemos estado en la pandemia, científicos han estado investigando de cómo realizar una vacuna. Esta vacuna se realizó a través de experimentos, pero esos experimentos tuvieron que ser investigados. Y ahí fue la investigación y la acción de si la investigación-acción para Kurt Lewin consistía en un análisis diagnóstico de una situación problemática que acongojara a la sociedad. Pero nosotros estamos hablando de la educación, entonces era un problema, nosotros lo centralizamos a un problema educativo. Después de ese análisis del diagnóstico, nosotros recolectamos información. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque no cualquier información vamos a realizar. Debemos de tener claro cuál es nuestro problema y así centralizarnos en la investigación necesaria, porque a veces realizamos investigaciones o recolectamos información que no es necesaria para esto. Entonces esto nos quita tiempo. Después de recolectar información, vamos a formular estrategias de acción para resolver aquel problema. Después de formular esas estrategias, lo ejecutamos. Ejecutamos esas estrategias y después de ejecutar esas estrategias, realizamos una evaluación para verificar si los resultados fueron efectivos o si las estrategias que nosotros implementamos no fueron las adecuadas o si la hipótesis no fue lo suficientemente concuerda con las estrategias. La investigación-acción es un bucle. ¿Por qué decimos esto? Porque se repite. Al salir resultados positivamente, no quiere decir que esta investigación-acción sea verídica. Para ello tenemos que volver a realizar otra vez la investigación-acción. Y si nos sale mal, otra vez la volvemos a repetir. Por eso decimos que la investigación-acción es un bucle. Nuestro padre de esta investigación-acción, Kurt Lewin, decía que si una investigación solamente servía para producir libros, no servía. La investigación-acción se produce en un libro, pero se lleva a cabo, se verifica si esta investigación y estas hipótesis que uno propone pueden ser efectivas para que haya cambios en la sociedad, en pro del conocimiento y en pro de algunos cambios. Kurt Lewin hacía una comparación muy contextualizada para entender la investigación-acción. Y esta comparación la hacía con un capitán de un barco. El capitán de un barco, al ver que hay algo que obstruye su camino, cambia la dirección. Y al ver que no es suficiente, la vuelve a cambiar. Esto pasa en la investigación-acción. Si algo no te sirve, vas a implementar algo para que haya un cambio significativo. Pero decimos que en la investigación-acción puede haber errores.
así como lo hubo en aquel barco del Titanic, cuando el capitán no pudo cambiar la dirección del barco rápidamente. Si nosotros no hacemos un cambio dentro de nuestra sociedad oportuno, pueden haber consecuencias, como lo hubo en el Titanic. O si no lo hacemos de manera efectiva, nuestra investigación-acción seguirá siendo lo mismo. Pueden haber miles de errores, pero lo importante es implementar estrategias. Por eso decíamos que la investigación-acción era un bucle, porque se volvía a repetir infinidades de veces hasta que salieran los resultados positivos. Kurt Lewin también propuso otro ejemplo relacionado con la área médica, como la que estamos viendo en la pantalla. Nosotros vamos con el doctor cuando tenemos algún síntoma que nos irrita, inflama o nos duele. El doctor, para verificar qué tienes, qué enfermedad tienes, te hace un análisis diagnóstico y con ello te puede recomendar algunas pastillas para aliviar ese dolor. Pasaron algunos días y a veces podemos ver que no hay mejoría o que sí hay mejoría. A esto va la investigación-acción. Nosotros podemos proponer algunas acciones para mitigar ese problema, pero en ocasiones no sirve. Tenemos que proponer otra estrategia. Por ello dijimos que la investigación-acción es cíclica, es un bucle que nunca termina hasta que haya en verdad algo positivo en nuestros resultados. Y así poder realizar una teoría efectiva para mitigar aquellos problemas educativos. Para realizar la investigación-acción es necesario tener conocimiento en la área en la que nosotros vamos a investigar, ser eruditos en la materia. Por ejemplo, nosotros que vamos a realizar una investigación-acción en el área educativa, forzosamente debe de ser un maestro. El maestro es el que enfrenta el problema y es necesario que él mismo, por su cuenta, lo investigue para que él pueda mejorar en su formación como docente. En ocasiones nosotros tenemos el error de investigar algo que no sabemos y por ello hemos cometido errores. Según los científicos y los filósofos de la escuela Frankfurt, podemos distinguir tres categorías del proceso de investigación. A continuación, veremos una a una. Corre. El interés técnico. El interés técnico es aquel que produce una racionalidad o conocimiento instrumental que explora la interracionalidad hipotética y deductiva. El interés técnico manipula y controla el mundo físico o social que hay. El interés práctico es en el cual nosotros aprendemos a interpretar correctamente el significado de las acciones, el significado de las conversaciones que nosotros tenemos con personas y convivimos día a día con ellas. Luego en ocasiones tenemos problemas de comunicación porque no distinguimos esas diferencias o comprensiones o algunas muletillas o palabras nacionalistas que tenemos. Por ello, no hay buena comprensión. Por último, está el interés emancipatorio. El interés emancipatorio produce el conocimiento crítico y de la acción fundamental en ciencias de diferentes áreas: psicología, sociología, educación, economía, ciencia política. Es acá donde nosotros como maestros entramos en los intereses emancipatorios, porque está la ciencia de la educación. La investigación-acción en el aula.
La investigación-acción en el aula, como su nombre lo dice, va relacionado especialmente con los complejos de actividades de la vida en el aula. ¿Qué está sucediendo en el aula? Que no puedo realizar efectivamente mis clases. ¿Por qué no puedo llegar al aprendizaje esperado con mis alumnos? ¿O el aprendizaje clave está mal? Nosotros tenemos a veces tantas preguntas al momento de impartir una clase y en nuestra etapa proactiva de reflexión encontramos algunos errores. Por ello, la investigación-acción en el aula es necesaria, porque acá va a mitigar, erradicar algunos problemas que nosotros tenemos al momento de intervenir en nuestra aula, al momento de explicar o enseñar, o también al momento de dar algunas sugerencias donde el alumno puede realizar de diferentes maneras un procedimiento. La investigación-acción en el aula, al momento de inmiscuirla, al momento de realizarla, nosotros como docentes vamos a tener totalmente una mejoría, porque si hubo un problema ya no lo va a haber, y por ello es necesario aplicarla, porque si en nosotros encontramos un problema en nuestra aula y lo erradicamos, nosotros tal vez podríamos llegar a aquel aprendizaje esperado que nos están demandando en este plan y programa de aprendizajes clave. Nosotros seremos unos buenos docentes para impartir clases ese ciclo escolar, porque acuérdense, el hecho de que nosotros hayamos encontrado el problema no significa que será el mismo para todos, aplicar la misma estrategia por todos los años, porque eso es aplicar tradicionalismo y eso está muy mal. Acuérdate que cada alumno y cada grupo es diferente, acorde a la región, el año, las tendencias o los problemas que tiene en su casa. Nosotros a veces como docentes tenemos el miedo de impartir o de realizar una investigación-acción. Esto es por la rutinidad, aquella zona de confort en la que nosotros como docentes nos encontramos. Pero si nosotros tenemos miedo a realizar algo, ¿cómo nosotros vamos a enseñarles de manera efectiva a nuestros alumnos? Nuestros alumnos también tienen miedo y nosotros debemos de erradicar nuestro miedo para inspirar a más personas y que sean mejores en su desempeño laboral que en algún día tengan. Nosotros es necesario que impartamos esas investigaciones-acciones para erradicar ese aprendizaje, esa mala actividad que nosotros realizamos. Nosotros no somos docentes que a la primera vez que detectamos el problema lo erradicamos. Por ello es necesaria la investigación-acción. En ocasiones nosotros nos encontramos con problemas o no encontramos maneras de solucionarlos. Nosotros, como docentes, debemos de tener una actitud motivadora para poder emplear esa investigación-acción. Vamos hacia adelante, porque es nuestra obligación como docentes erradicar cualquier problema que esté en nuestro alrededor. Nosotros debemos de tener la capacidad y la confianza de poder realizar una investigación-acción de tal grado de que quede reflejada en nuestra comunidad y que haya mejorías en pro del conocimiento. Ahora revisaremos la metodología de la investigación y acción y por ello veremos algunos aspectos generales que anteriormente hemos revisado en este video. Acuérdense que nosotros para realizar la investigación-acción debemos hacer un análisis diagnóstico del problema, recolectar la información necesaria y que no sea basura de información, porque en ocasiones no utilizamos esa información que tanto escogimos con dolores de pecho y que al fin y al cabo no nos va a servir. Luego, hacer algunas estrategias para mitigar aquellos problemas educativos que nosotros tenemos en el aula e impartir esas estrategias. Después de realizarlas o buscarlas, las hacemos, las inmiscuimos dentro de nuestra aula.
Ahorita que estamos en pandemia, pues la vamos a meter, inmiscuir dentro de nuestra aula virtual. Ya en dado caso que se puedan abrir las escuelas, pues las impartiremos en una aula presencial. Ahorita, lo que es en la pandemia, podemos realizar investigación-acción de cómo el alumno puede aprender en estos momentos que ha sido muy difícil para los alumnos, porque no estaban acostumbrados a tal grado de enseñar solamente una computadora y ver al maestro y solamente ver algunas diapositivas o videos. Eso hace que no haya motivación en ocasiones para el alumno. Entonces, en estos tiempos sería buena acción realizable. Después de lo que es inmiscuir la estrategia dentro del aula, nosotros hacemos la evaluación. ¿Fue buena la evaluación? ¿Tuvo impacto en nuestra aula? Después nos acordamos que esta investigación, al salir bien o al salir mal, aunque alguna de esas dos, nosotros debemos de realizar otra vez del paso 2, 3, 4 y 5, porque esta es una investigación cíclica. Acuérdense, ya lo he repetido muchas veces, pero quiero que lo recuerden nuevamente. Según Schun, en el año de 1997, sostuvo que nosotros lograríamos ser buenos investigadores en lo que es en el área de investigación-acción, los docentes, si alcanzábamos ciertas competencias o capacidades o habilidades para realizarlas. La primera es desarrollar una capacidad reflexiva. Nosotros a veces como docentes no reflexionamos al momento de realizar una actividad. Es necesario hacer una reflexión proactiva de nuestra práctica. En ocasiones esto nos ayuda porque encontramos algunos errores que fatídicamente estaban mal y no era necesario, o que hubieron tiempos muertos, o que el apunte no sirvió, o la explicación tampoco. Entonces ahí debemos de ser unos docentes reflexivos. La segunda es vincular la teoría con la práctica. Nosotros como normalistas de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria nos han impartido bastantes teorías, hemos conocido bastantes teorías de aprendizaje que se varían en lo que es en la conductual o el conductivismo. Por unos ejemplos serían Ausubel, Piaget, Vygotsky, entre otros. Pero en ocasiones no podemos o se nos olvida a tal grado al momento de impartir una clase. Entonces es necesario inmiscuir esa teoría en nuestra práctica. David Ausubel proponía muchos ejemplos de cómo podríamos impartir una clase con aprendizaje significativo y en ocasiones lo olvidamos. El tercer punto es reducir el espacio del conocimiento. ¿Quién lo imparte? A veces nosotros, por enseñar algo mucho tiempo o lo hacemos muy laborioso, que los alumnos pierden el interés. Hay que ser concretos en lo que nosotros queremos explicar para que el alumno pueda entender. Ahora, la cuarta es promover una imagen del docente más compenetrada con su realidad y su práctica. En unas ocasiones nosotros no queremos aceptar que nos ha ido mal en una práctica y nos negamos a que fue error de un alumno, o que el maestro observador no se percató bien de nuestro contexto. Hay que ser unas personas reflexivas, como decía nuestro primer punto, y aceptar nuestros errores que nosotros tenemos como docentes. Ahora revisaremos los principios de la investigación-acción en el aula, que son 5 puntos. 5. Número 1. La investigación-acción se realizará en un entorno normal, en lo que es en la escuela, y que habrá personas participando. Acuérdense, cuando decíamos que quienes eran participantes, era el sujeto investigador y el investigador. Entonces, el sujeto investigado, y obviamente debe de haber un ambiente en el que el sujeto investigado se socializa.
Número 2. El problema que nosotros encontramos en el entorno donde reside el sujeto investigado, o forzosamente nosotros tenemos que cambiarlo. Tenemos que encontrar una manera de solucionar aquel problema. Pero este problema debe de ser vivencia o experiencia personal de los docentes. No puede llegar una persona, un investigador ajeno de la institución y que pueda impartir ello, que pueda realizar la investigación. Quizá pueda realizarla, pero no obtendrá los mismos resultados, porque el docente que imparte en esa aula tiene más confianza con los alumnos y ellos podrán explayarse de aquellos problemas que tienen. Número 3. Hay que romper ese hielo que nosotros tenemos con los alumnos y con la investigación-acción. Tenemos que estudiar profundamente antes de realizar una investigación-acción. Tenemos que verificar los pasos, qué necesito aprender, qué necesito investigar, o, muy bien, lee un libro sobre investigación-acción y también sus fuentes bibliográficas y podrás entender lo que es la investigación-acción. Hay buenos videos de qué es la investigación-acción. Te los recomiendo que veas uno por uno para que puedas realizar una investigación-acción de una manera efectiva. Número 4. En el número 4, nosotros debemos de tener una actitud positiva para realizar la investigación-acción. Si nosotros tenemos una actitud pésima, creo que no nos ayudará para que el sujeto investigado nos pueda decir qué problemas reside en él, qué obstáculos le impide que aprenda el alumno. Por ello debemos de tener una actitud motivadora para que nosotros podamos realizar una investigación-acción acorde a las necesidades de nuestra escuela. Número 5, y esta es muy importante, toma nota, porque al realizar una investigación-acción no debes de olvidar que estás impartiendo clases y solamente adentrarte a lo que es a la investigación-acción. Acuérdate que eres docente y que estás impartiendo clases y que en ningún momento vas a dejar de impartir esas clases por realizar esa investigación. Debes de moderar tus tiempos. Por ello, desde el principio te dije que no busques información basura. Es necesario buscar efectivamente centralizarte con aquello que vas a investigar. Luego investigamos algo que necesariamente no nos va a hacer falta. Entonces, mucho ojo ahí. Pongan atención. Ahora seguimos con las etapas del proceso de investigación-acción. Son 10 etapas, no muy difíciles, son muy fáciles de entender. Con lo siguiente, comenzamos. La primera etapa se llama diseño general de proyecto. En la etapa del diseño general de proyecto, nosotros debemos de tener conciencia de nuestras limitaciones y nuestras capacidades. ¿Para qué estoy apto? Si en verdad estoy apto para la investigación-acción. Debemos de hacer una reflexión. Si en verdad necesitamos realizar esta investigación o si no la realizamos. Pero por obviedad, todo docente tiene problemas al impartir alguna clase. Entonces, por recomendación es necesario hacer una investigación-acción para que sea efectiva nuestra clase. La segunda etapa es identificación de un problema importante. Acá el docente debe de observar cuál es el problema que congoja para no llegar a aquel aprendizaje esperado que nosotros estábamos impartiendo en aquella sesión de la asignatura de geografía, historia, física, lengua materna español, matemáticas, entre otras. Debemos ser concienzudos y también hay que involucrar a la institución educativa. Recordemos que las personas que participan es el sujeto investigado y el investigador, pero también tiene el entorno. El entorno es la institución educativa. La tercera etapa es el análisis del problema. Y en el análisis del problema, nosotros tenemos que hacer una reflexión de qué obstáculos nos van a impedir al realizar esta investigación-acción, ya sean sociales, culturales, personales o igual educativos, porque también podríamos tener barreras que nos impidan esta investigación.
Un ejemplo podrían ser algunos alumnos que se impidan a realizar esto o los mismos directivos porque no sería apto realizar esta investigación. También, después de realizar, de ver los factores que nos impidan hacer esto, debemos hacer un análisis crítico de lo que vamos a estar realizando. En ocasiones nos perdemos y queremos investigar más cosas o queremos solucionar varias cosas. Debemos hacer un análisis crítico de lo que queremos y de lo que no queremos. Y posiblemente después de este análisis crítico nosotros podamos reformular la hipótesis o reformular el problema o las estrategias que nosotros teníamos pensado, con el fin de que sea concreto lo que nosotros queremos dar a conocer. Con la ayuda del paso 3, seguimos con el paso 4, que es la formulación de la hipótesis. Anteriormente había dicho que teníamos que hacer una reflexión crítica y posiblemente podríamos cambiar los problemas, estrategias o incluso la hipótesis. En la hipótesis nosotros vamos a formular lo que posiblemente pretendemos llegar a hacer. Acuérdense que una hipótesis no es verídica, pero que es comprobable. Y si es comprobable lo vamos a realizar a través de la acción. Y si no salió efectiva, nosotros la vamos a cambiar. Acuérdense que la investigación-acción es cíclica. Se repite constantemente hasta que salga positivamente el resultado. Seguimos con el punto 5, que es recolección de la información necesaria. ¿Por qué necesaria? En ocasiones, anteriormente les había dicho que nos divagamos de lo que queremos recolectar la información y perdemos tiempo y esfuerzo. Y también, acuérdense que están impartiendo clases. Al momento de investigar están impartiendo clases y no deben de distraerse para esto. Impartir clases es importante, al igual como investigar para mitigar aquellos problemas. Por ello, acá tenemos 4 posibles recolectores de información que toman notas de clase. En ocasiones nos damos cuenta que un factor altera al grupo o hacer alguna actividad también está alterando al grupo o no aprende lo que es el estudiante. Podemos tomar nota de clases de lo que es de los estudiantes individual o grupal. Después, grabaciones. Esto es muy importante. Podemos grabar nuestra clase para que después hagamos una etapa proactiva reflexiva. Esto quiere dar a entender que de manera consciente nosotros vamos a ver en qué nos equivocamos, qué factores están haciendo que se equivoquen los alumnos, o si es la explicación, si es el uso de una estrategia, si es un compañero, si es alguna distracción externa o interna. Particularmente las grabaciones se hacen en cualquier lugar para mitigar los problemas, ya sea en las luchas libres, fútbol o incluso en los videojuegos. Seguimos con el tercero, que es el cuestionario. Les podemos hacer un cuestionario a lo que son a los padres de familia, a los estudiantes, a la comunidad, a los directivos e incluso a nosotros mismos. Nos podemos autoevaluar de si estamos haciendo las cosas como se deben de hacer. Por último, cuarto, que es la observación. Nosotros podemos llevar a una persona ajena de nuestra institución o de nuestra propia institución para hacer una observación de nuestra práctica docente y ver en qué aspectos nosotros estamos deficientes y podamos aunar un resultado positivo. En la etapa 6, que es categorización de la información, nosotros vamos a separar lo que es la investigación. No podemos tener un revoltijo, sino no nos vamos a dar a entender cuando lo lleguemos a comunicar a la comunidad. Nosotros debemos de sintetizar, concretar, identificar y separar toda nuestra investigación para que sea coherente al momento de leerlo una persona. Porque esta investigación-acción, una persona lo va a revisar para que dé aceptación, para que le dé validez.
La etapa que sigue es la número 7 y es estructura de las categorías. Anteriormente dije que teníamos que separar la información y acá se va a separar nuevamente. Puse una imagen donde hay unas manzanas. Está una señora verificando qué manzanas sirven y qué manzanas no sirven. Ahí ripio. Nosotros debemos hacer lo mismo. Verificar qué es lo que nos sirve o qué es lo que no nos sirve. También separar un tema diferente con el otro para que tenga coherencia y cohesión. Con el fin de que haya validez teórica en esto. Porque acuérdense que la investigación-acción se basa a través de un método científico. La siguiente es realizar una acción, llevar al campo todo lo investigado, verificar si nuestra hipótesis es verídica o no es verídica. Acuérdense que esto es un proceso cíclico, que si es verídica se vuelve a realizar y si no es verídica también se vuelve a realizar, pero con otra hipótesis o con otras estrategias. Pero no solamente es realizar la estrategia dentro de nuestra aula, sino que tenemos que calendarizar cada actividad que nosotros vayamos a realizar. ¿En dónde lo vamos a realizar? Si en el aula, en algún museo, si en el patio de la escuela o en alguna casa en particular. Después vamos a ver qué materiales necesitamos, porque si no tenemos un control de lo que vamos a hacer, lo que ocupamos y en dónde y cuándo, nosotros no nos vamos a entender. Acuérdense que esto debe de ser rigurosamente científico y al ser científico debe de tener secuencia, coherencia y cohesión. Seguimos con la etapa 9 y es evaluación de la acción ejecutada. En esta etapa nosotros vamos a realizar algunas preguntas. Tenemos que hacer una autorreflexión, una autocrítica o una autoevaluación. Si las acciones que nosotros llevamos fueron adecuadas, si fueron en el momento preciso o si hubieron algunos inconvenientes exteriores o internos que impidieran realizar de manera eficiente la práctica. Hay que hacer unas observaciones con la última etapa, que es la número 10, y es repetición espiral del ciclo. Creo que esto está muy bien explicado. Yo les dije que la investigación-acción es un proceso cíclico, un bucle, en el cual si los resultados son positivos, se debe de realizar otra vez para volver a verificarlo. Acuérdense que es un método científico el que nosotros debemos utilizar y el decir que nos haya salido verídico a la primera no significa que en la segunda saldrá igual, porque pueden haber cosas, actividades, acciones o personas que puedan influir para que salga verídica. Y si no sale verídica si no sale lo que es correctamente la investigación-acción, se vuelve a repetir. Entonces, si sale bien o no sale bien, se vuelve a repetir para asesorarnos o para cambiar la hipótesis o las estrategias que nosotros realizamos en la investigación. Después de realizar las 10 etapas de investigación-acción, tenemos que realizar una presentación de nuestro informe. Creo que a veces nosotros como docentes tenemos miedo de las actitudes que vaya a tomar lo que es la comunidad, los padres de familia, la población estudiantil o la mesa directiva o los administrativos y directivos de las escuelas por los resultados de nuestra investigación-acción. Pero hay que tomar confianza que estos resultados son acorde a nuestras estrategias, hipótesis que nosotros, las estrategias que nosotros implementamos para verificar la hipótesis. Para explicarlo, es necesario que lo hacemos narrativo, qué hicimos, por qué lo hicimos, paso por paso, para que las personas puedan entenderlo. Y al final realicen sus dudas sobre algo que quedó inconcluso o que ellos no entendieron.
Esto yo lo relaciono con una conferencia matutina que el presidente de nuestro actual México realiza día con día. Él hace una conferencia explicando qué hizo, qué no hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, con quién se apoyó o con quién se está relacionando. Nosotros debemos hacer algo así parecido. Debemos explicar qué personas, qué materiales utilizamos, cuándo, cómo, qué investigamos, por qué lo investigamos, a qué personas utilizamos para esta investigación-acción. Debemos ser unas personas tranquilas para darnos a expresar mejor. Para concluir este video que fue bastante arduo, extenso y hasta tedioso, diremos lo siguiente. Nosotros como docentes tenemos el propósito de que los alumnos alcancen un aprendizaje significativo y útil para sus vidas adultas. Si nosotros vemos o encontramos algunos problemas que hacen que el alumno no pueda aprender y no hacemos nada, en verdad que no seremos nada. ¿Para qué somos maestros si nosotros no realizamos una investigación-acción para mitigar ese problema, ese rezago educativo que el alumno tiene? El alumno podrá seguir, pero tendrá rezago y quizá le podrá afectar en su vida adulta. Si tuvo un problema en el lenguaje o en la comunicación, o si tuvo un problema psicomotor o de socialización, nosotros no nos vamos y no hacemos nada, tendrá posibles consecuencias negativas en su vida. Nosotros como docentes tenemos que realizar una investigación-acción en cada ciclo escolar para que mitiguemos esos problemas educativos y podamos dar mejores vías de alternativas para el aprendizaje. Y así hacer algunas recomendaciones para nuestro plan y programa que nos rige nuestro México en la educación. Posiblemente nosotros tengamos algunas lagunas mentales para hacer una investigación-acción, pero si nos adentramos a lo que es esto, a la investigación-acción, vamos a entender para qué sirve, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus propósitos y para qué lo tenemos que hacer. Como anteriormente dije, es necesario identificar que una investigación-acción y las estrategias que se llevaron en un lugar no va a hacer la misma efectividad si yo las pongo en otra escuela. Posiblemente sí, posiblemente no. Y si lo hacemos, tenemos que otra vez seguir con la etapa 10, que es la etapa cíclica, revisar nuevamente las hipótesis o las estrategias. Soy Diego Luna y espero que les haya servido este video para aprender sobre la investigación-acción. Saludos.